Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos una vez más a este su programa que se transmite por la 89.1 frecuencia modulada y que también está de manera simultánea por redes sociales y de manera diferida por el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática para poder ampliar la difusión de todos estos programas que muy gentilmente nuestros invitados pues están acá para darles información, para generar opinión y por supuesto para que usted después de escuchar se haga su propio criterio, pero con información y de manera responsable. El día martes tuvimos a don Víctor Borge acá dando la autopsia electoral, un estudio de opinión que desarrolló post elecciones que explica el comportamiento del electorado y cómo está Costa Rica en este momento. Y no nos dio tiempo de terminar, es demasiado amplia, muy fuerte, muy profunda la información. Les invitamos a que puedan sintonizar ese programa en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática y a partir de este momento escuchar la segunda parte y vivir la segunda parte de este estudio gracias a don Víctor que está acá ya con nosotros y a quien le damos la muy cordial bienvenida. Saludos, Jonathan, gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, pura vida aquí, muchas gracias más bien por el espacio nuevamente. Muy bien, gracias a Dios. Y qué dicha, me alegro. Por aquí también, gracias a Dios. Y bueno, no, gracias por el espacio de nuevo. Encantado de seguir conversando sobre este estudio que permite entender, como dijimos, cómo se está reconfigurando el mapa político electoral de Costa Rica. A qué como ciudadanos nos vamos a enfrentar en el futuro y que un poco también qué es lo que tienen que ir prospectando las organizaciones político-partidarias y la institucionalidad bajo este entorno, ¿verdad? Porque resulta que esto no es un asunto que pasaron las elecciones y ya elegimos Y se apaga. Nuevo presidente y ya. No, es que esto afecta muchos procesos, ¿verdad? Impacta procesos de toma de decisión, impacta presupuestos, impacta calidad de vida, condiciones de vida, bienestar de la gente. O sea, es un encadenamiento profundo lo que sucede con lo que está sucediendo, con lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en el entorno político nacional. Entonces, de hecho, Víctor, hay personas que dicen ya pasaron las elecciones, digamos la vida, y como bien lo estás diciendo, esto no es cuestión de un switch que se enciende y se apaga para escoger gente. Es un proceso continuo de toma de decisiones y de acuerdo a cómo se esté comportando la gente, cómo esté viviendo el costarricense, así es que se empiezan a tomar las decisiones y para eso hay que generar este tipo de estudios. Y en la edición pasada diste mucha información de cómo está el costarricense, qué tiene en su cabeza, cuál es su expectativa, su esperanza, pero también empezamos a ver la parte partidaria, por quién votó para presidente, de dónde vienen los votos, pero ahora, ¿qué te parece si empezamos con la última parte de este segmento del martes, que es la parte legislativa, para empezar a avanzar con el resto del estudio? Correcto. Un poco para hacer una recapitulación de la vez pasada, donde quedamos hacia el final. La gente que votó por Laura Fernández, nos enfocamos en las dos candidaturas que obtuvieron la mayor cantidad de votos. La gente que votó por Laura Fernández, una de las preguntas era de dónde venía el voto, igual que Álvaro Ramos. Existía la tesis especialmente en la candidatura de Álvaro Ramos de lo que en ciencia política se llamaba el voto prestado. En el caso de Álvaro, la mitad de los votos, el 52% de los votos venían de Liberación Nacional y un 43% venían de lo que se llaman votantes independientes, o sea, de gente que se decide a último momento, tiene un comportamiento de decisión muy espontáneo, muy del momento, ¿verdad? De la coyuntura. Es lo que llamaríamos el voto útil, lo que se llamó también el voto útil o el voto prestado. Y eso lo validamos cuando le preguntamos por qué votó por esa persona. Y básicamente la gente lo que nos decía de Álvaro Ramos es que votaba por su capacidad, sus propuestas, ¿verdad? Pero el 13% de la gente
decía claramente en esa muestra que había votado por Álvaro porque era el que tenía la oportunidad de ganarle a Laura. ¿No? O sea, pesaron sus características semánticas, su característica como candidato, como persona, como profesional, pero había un grupo de gente que nos dijo explícitamente que era porque tenía oportunidad de ganarle a Laura, ¿verdad? Específicamente. Sin embargo, por Laura vimos que el 60% de la gente que votó por ella era gente que se decía simpatizante del Partido Pueblo Soberano y solo un tercio de los independientes. Es importante nuevamente aquí ver que en ambos casos la tipología del voto, de un porcentaje importante de los votos, vienen de votos muy, muy blandos todavía, muy, muy poco arraigados a la línea ideológica o a la línea partidaria, exacto, poco profundo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos en la siguiente sección, que es el tema de la fidelidad partidaria. Desde hace varios años hemos venido viendo en América Latina cómo los partidos políticos tradicionales vienen perdiendo cada vez más su capital político. Eso quiere decir los votos que la gente ha venido dándole a lo largo de los años, especialmente de manera sostenida. O sea, esa gente, en el caso costarricense llamábamos los pericos y los mariachis, ¿verdad? Venimos de un mariachismo de 30%, de 25% de intención de voto en los últimos 20 años del siglo XX, ¿verdad? A un 4%, un 3%, hasta un 2% de intención de voto, dependiendo del proceso y del puesto, ¿verdad? En el caso de Liberación Nacional veníamos también de votaciones del 30%, ¿verdad? Ahora a votaciones relativamente bajas. Y en este caso, lo digo de otra manera, en una votación sí de un 30%, pero es que de un 30% en donde la mitad de ese 30 era voto prestado, o sea, gente que coyunturalmente escogió al candidato y porque era el que tenía chance de ganar, ¿verdad? O de ganar, o de bajar y provocar, en este caso, la segunda ronda, que era el otro mito que estaba circulando en este escenario, ¿verdad? Entonces, parte de lo que planteábamos y de lo que se ha planteado desde el principio del título del estudio es la reconfiguración del sistema político partidario. En esa reconfiguración, ¿qué tan marcado o definitorio está o está en ese proceso de transición donde todavía las cartas están abiertas y los actores están en acomodo? ¿O es una tendencia ya muy marcada a ese redibujo del sistema? La tendencia está marcada, o sea, ya en este proceso electoral, y lo decíamos, ya en este proceso electoral, el 64% de los votos provinieron de partidos, de gente que votó por partidos políticos nacidos luego del año 2000. El 55% de los votos vino de partidos políticos que nacieron luego del 2015. O sea, luego de la reforma al Código Electoral, que fue una reforma muy profunda, vos la conoces bien, muy profunda al sistema, ¿verdad? Fue una reforma que buscó promover no lo dicen así, pero fue una reforma que buscó de alguna manera promover una democracia más representativa y participativa, ¿verdad? Entonces se bajaron barreras de acceso para que más gente tuviera la posibilidad de inscribir partidos políticos. El tribunal no lo ha dicho así, pero es parte del hecho que es bajo la tesis de darle voz a través de nuevos partidos políticos a gente que dentro de las organizaciones político-partidarias tradicionales
no la tuvieron o no la tenían o no estaban siendo visibilizadas, ¿verdad? Entonces, al darle la posibilidad de inscribir un partido político, en principio la teoría lo que dice es, se van a organizar gente que piensa de manera similar, de manera un poco más homogénea, dentro de un mismo partido político, y así van a poder llevar su voz y su opinión, en este caso al Congreso o a los consejos municipales, por decir algo, ¿verdad? Y en algún momento a la alcaldía y a la presidencia. Pero aquí lo que estamos viendo es que los dos únicos partidos políticos nacidos antes del 2000 solo tuvieron un 36% de los votos, ¿verdad? Y en este caso solo la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. Y ese es el escenario al que nos enfrentamos. Entonces, cuando además de eso ves la conformación de los votos para presidente, lo que queda claro es que el aporte de los votantes que se identifican como votantes independientes o gente que dice que no me gusta ningún partido político es muy importante, es cercano a la mitad de los votos, ¿verdad? En nuestro caso un 40%, cercano a la mitad de los votos, y eso habla de alguna manera acerca de la debilidad de las ideas que promueven los partidos políticos existentes, o dicho de otra manera, la dificultad que tienen los partidos políticos para representar a la sociedad costarricense y en general en América Latina. Ese es el fenómeno, o sea, no solo es en Costa Rica, en el resto de América Latina, ve México, PRI-PAN, PRI-PAN-PRD, están desgastados profundamente, y el que surge es Morena, ¿verdad? Y Morena al final es una alianza de movimientos, ¿verdad? Que al final encuentran en ese vehículo un seguro para llegar a acceder al poder, ¿verdad? Y a proponer su agenda. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los partidos políticos, poner la agenda de un grupo de la población, de un grupo de ciudadanos, ¿verdad? Entonces, lo que Con el vemos aquí... agravante, con el problema es que la gente no se siente identificada con esas agendas. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto que están teniendo los partidos políticos en general, del tamaño que sean. Entonces, por eso digo que incluso el voto de Laura, aunque un 60% de los votos de Laura Fernández provienen de gente que simpatizan con Pueblo Soberano, resulta que el Partido Pueblo Soberano es uno de los más nobles del proceso. Es un partido nacido en 2024, que tiene mucha tarea por hacer en la configuración y consolidación de su capítulo, digámoslo así, ideológico, ¿verdad? A pesar de que ya hablamos del fin de las ideologías, de que eso no existe. Pero, a ver, los partidos políticos, esa es parte de su ejercicio, poder transmitir o poder convertir las ideas de un grupo de la población o de grupos de la población, de grupos de interés de la población, llámense agricultores, empresarios, grupos religiosos, grupos deportivos, etcétera, etcétera, convertir todas esas ideas en un plan, en una agenda de país, primero en un plan de gobierno, luego en una agenda de país, y luego articularlo en proyectos de ley, en proyectos de política pública. De hecho, Ese es el gran reto de Pueblo Soberano hoy. lo que se está viendo e interpretando de parte del electorado pareciera ser que ven a los partidos, la institucionalidad de partidos como intereses de un sector y a movimientos o caudillismos en función de tal vez me pueda escuchar más. Y eso es lo que en este momento pareciera que se está moviendo y es a lo que apuntó el chavismo como tal al final simplemente cumplir con el requisito de presentarse con un partido. Pero es eso, un requisito. Ellos manejan su tesis más en función de yo no me quiero encajonar
o enmascarar en una institucionalidad y quiero hablarle a la gente. Pareciera que por ahí andan. Pues sí, es que nuevamente el Partido Pueblo Soberano hoy está navegando todavía en aguas de la campaña. El gran reto que tiene, que no dudo que tenga, por lo menos el equipo que tuvo en campaña, demostró la capacidad de consolidar el voto en torno a una candidatura, como fue la candidatura de Laura Fernández, y en torno a una idea, ¿verdad? Que es la idea de continuar con el proyecto de Rodrigo Chávez como líder. Entiéndase lo que ellos entendieran por la idea de futuro de Costa Rica, de visión país que tiene don Rodrigo. Ahora, nuevamente aquí volvemos al punto, o sea, es un 30% del electorado en el caso perdón. Salud, estamos tranquilo. En el caso de alergia. En el caso de Pueblo Soberano obtuvo más o menos un 30% del total de los votos disponibles, digamos, tomando en cuenta el 100% del padrón. Poco más, poco menos, 1.190.000 votos entre 32%, más o menos fue lo que obtuvo. Si ves la pregunta de por cuál partido votó para diputados, que es donde al final bajan las ideas, ¿verdad? O sea, la mayor parte de las visiones ideológicas es el voto más puro. Es el voto más puro. Y ve que en el resultado de la encuesta nos da un 33% sobre el 100% de la gente, ¿verdad? En la pregunta... Ajá, perdón. Y en el caso de Liberación Nacional vemos que llegó al 12%. Sí. Que es la estatura que se ha marcado en la historia en los últimos tiempos a Liberación. Sí, algo que yo he dicho en algunos foros y en algunas conversaciones es que el gran reto que tiene el Partido de Liberación Nacional es lograr consolidar ese voto que tuvo en la campaña del 2018, la que ganó Luis Guillermo Solís, en donde básicamente en la segunda ronda Luis Guillermo no tuvo contrincante al frente, ¿verdad? Entonces los 390.000 votos que obtuvo Liberación Nacional en ese momento fueron votos de la estructura. ¿A qué me refiero con eso? A que al no tener un vocero, como el candidato presidencial es el vocero de las ideas, es de los mensajes en una campaña, es el vocero principal, hay otros, pero el vocero principal es el candidato presidencial. Cuando ese candidato o candidata se bajan del barco y dejas a la estructura sin micrófono, ¿no? Y entonces ahí lo que demostró ese partido fue tener la capacidad de organizar a sus estructuras para jalar 390.000 votos en aquel momento, ¿verdad? Que en principio este 12% de votos para diputado que aparece en esta encuesta es consistente con ese número, ¿no? Sí. O sea, aquí es donde uno va viendo que los números en la investigación son consistentes y son consistentes a lo largo del tiempo y son consistentes con los resultados de los procesos electorales, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente el reto es, y resulta que más o menos un 30% de los votos de Liberación Nacional son por tradición y por confianza en el partido. O sea, hay un 10% que le parecía para diputados una buena opción, ¿verdad? Y otros 16% que decían que buenos proyectos. Entonces hay un gran reto ahí de consolidar votos en el caso de Liberación Nacional. Y en el caso del Pueblo Soberano todavía más, porque efectivamente tuvieron un éxito de campaña en términos de colocación del mensaje, ¿verdad? Si uno, la mitad de la gente lo que dijo fue: yo voto por el Partido Pueblo Soberano
para tener más diputados de ese partido. ¿Qué fue lo que dijeron sobre los votos a la Asamblea? No mencionaron, en ningún momento se habló de proyectos de ley, se habló de tener 40 diputados. ¿Qué fue el mensaje que se sembró? Ese fue el mensaje. Entonces la narrativa ahí está, la narrativa caló. En términos de evaluación de impacto de la campaña, no solo lograron el objetivo, los objetivos principales, ganar la presidencia y obtener la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Sino que lograron consolidar el mensaje de la campaña en el ideario del votante, ¿verdad? Hay una pregunta que me parece un poquito más en la que sigue, creo que la que estábamos, Víctor, y era el gran mito de la segunda ronda. Y cuando digo gran mito es porque, y vos y yo lo hablábamos mucho, muy frecuente en esos momentos, de que hubo un momento en la última semana en donde pareció que la ola de respaldo a Álvaro Ramos y dejaba pensar la oportunidad de una segunda ronda. Pero parece que esa expectativa se circunscribió al mundo de una oposición muy específica, porque los datos que arroja tu estudio no dejan ver una posibilidad fuerte o por lo menos mayoritaria de que se diera una segunda ronda. Mira, la diferencia entre Álvaro y Laura fue de 15 puntos porcentuales. En términos absolutos, en términos de cantidad de votos, fue de 370,000 votos. Aquí cuando uno revisa, y eso es un análisis muy general en realidad, ¿verdad? No es un análisis detallado. ¿Cuántos votos tuvo Linet Saborido hace 4 años? ¿Te acordás? Ay, me agarraste fuera de base. Te lo pregunto porque 370 tampoco es muchísimo. O sea, yo creo que si no mi memoria no me engaña, fueron como 200,000 votos. Algo así. 250,000 creo que fueron, sí. Porque viendo que el voto social cristiano fue el que reforzó la estrategia de Pueblo Soberano y viendo la diferencial entre los resultados finales y el resultado final de algunos partidos, se muestra muy evidente que la migración fue muy fuerte en esa última semana. Sí, pero digamos, por ejemplo, uno, lo que te iba a decir en ese caso es que esa gente que creía que iba a haber una segunda ronda, al final el mensaje no se logró configurar dentro de la oposición, y yo en algún momento, dentro de un opositor en particular, o sea, no al ritmo al que se necesitaba que se moviera, ¿verdad? Porque si vos sumás los votos de la Unidad Social Cristiana, los del Frente Amplio, digamos, los que se alinearon en algún momento al final, que uno veía en los foros, que tenían, si lo podemos decir así, una conversación muy concordante, ¿verdad? Si vos decís Claudia Dobles, decís Ariel Rodríguez y decís Juan Carlos y Álvaro. Juan Carlos Hidalgo, esos tres capitales políticos sumados llegaron a 280,000 votos. O sea, lo que parece ser que hizo falta fue tiempo para consolidar el mensaje de que era necesaria una segunda ronda, ¿verdad? Nuevamente, muchas veces en campaña hay que empezar a medir y empezar a mover pronto las acciones, ¿verdad? Para que comiencen a calar. Ve que el mensaje del chavismo y del pueblo soberano caló bien y caló profundamente, ¿verdad? Tanto así que ahí está posicionado, ¿verdad? En el caso de la necesidad de una segunda ronda, fue un mensaje, efectivamente, que estuvo en las mesas de conversación, pero que
estuvo en las mesas de conversación inicialmente en una élite que no bajaba al voto. Entonces no bajaba la capacidad de generar conversación en torno a que era necesario o no una segunda ronda, ¿verdad? Víctor, faltaría en ese faltar que estás planteando, parece que no se encontró el, el efecto Pilar, pero en la oposición, alguien que se arrojara la representación de un mensaje y que lo bajara independientemente de los partidos, porque don Rodrigo y doña Laura tenían su juego y era muy, muy evidente, muy marcado y muy correcto dentro de la estrategia que tenían, y tenían a Pilar jugando, haciendo el desgaste y la profundidad de un mensaje. En la oposición estaban y lo decíamos en otros momentos, con complicaciones para traducir sus ideas a la necesidad de la gente, y no había un articulador más allá del candidato, y el candidato, por el tiempo y por el dinero que se ocupa para eso, parece que no le dio el tiempo y que sí faltó esa figura para poder profundizar esa necesidad de una segunda ronda o una necesidad de un cambio en las riendas del poder. Sí, digamos, siendo simplistas, faltó tiempo y faltó gente. Y el que, a ver, lo que le pasó a la lo que le pasó a la oposición, uno de los factores fue, y yo sí lo decía en algún momento, es que la oposición estaba y ha estado profundamente dividida. Entonces esa división de la oposición no permite que se consolide una vocería, no permitió que se consolidara una vocería, porque se canibalizaban. Vamos, si metemos a todos los opositores los discursos de oposición a las ideas del presidente Rodrigo Chávez y de la diputada Pilar Cisneros y del movimiento que ellos representan, y de la ahora presidenta electa Laura Fernández, y a las ideas que ellos representan, del lado de la oposición, hasta el final se lograron visibilizar algunas vocerías, pero por ejemplo nunca terminó de decantarse por un Ariel Ramos, por ejemplo, que tenía un muy buen capital político dentro del grupo de gente joven. ¿Por quién? De entre el grupo de gente joven, lo hablábamos, o sea, Ariel puntuaba muy bien. Ariel Ramos. Ariel Robles, perdón, Ariel Robles. Ariel Robles puntuaba muy bien en los jóvenes, especialmente, o sea, eso en términos de planificación y de análisis, uno podría pensar, y de prospección especialmente, podría pensar que hay una oportunidad de mediano y largo plazo para el Frente Amplio, ¿verdad? Especialmente porque tiene una bancada buena y beligerante, que una bancada que defiende los ideales, o sea, que es muy sistemática en el análisis, en la presentación de sus ideas, ¿verdad? Y el discurso de Ariel caló a un grupo importante de gente, le gustó, ¿verdad? Después vino Claudia Dobles también, que Claudia sacó 120,000 votos a nivel presidencial, 119,000. Eso habla también de que hubo una lucha importante entre coalición, Frente Amplio, y incluso la misma unidad. La unidad sacó 70,000 votos, 68,000 votos, en un 3%, que ve que es consistente ese 3% con la pregunta de partido de simpatía, ¿verdad? Que a nosotros nos da, en esta encuesta, nos da un 2.8%. Es casi exacto, si lo redondeas. En el caso del Frente Amplio, partido de simpatía, nosotros nos da 2.5, y el resultado de la elección fue de 3.76 en términos relativos. O sea, quienes votaron por la Unidad Social Cristiana, por Liberación Nacional, fueron votantes duros. Quienes votaron por Claudia Dobles fueron
votantes independientes. O sea, ella es una de las que tiene ese gran reto, ¿verdad? De reenamorar a la gente y de volverse una líder, ¿verdad? Con mayor peso. Ya representa un 5% de la gente. O sea, eso no es poca no es cosa. no es de despreciar, ¿verdad? Pero sí tiene un gran reto de representar a esta gente en el Congreso. Entonces, aquí lo que vemos nuevamente, volviendo al tema de la reconfiguración, es que son partidos políticos, los dos principales, Liberación y Pueblo Soberano, que aunque voy a decir, no por la cantidad de votos que obtuvieron y la configuración que tuvieron de los votos, haciendo un análisis sencillo del resultado de los 4 años, en el caso Pueblo Soberano, de los 4 años de ejercicio bien evaluados del presidente Rodrigo Chávez, no diría que son dos partidos que tienen un voto sencillo de arraigar, digámoslo así, no arraigado. O sea, en cualquier momento se pueden pulverizar y dividir. Y eso lo veremos no solo en cómo se comporta los procesos de negociación, por ejemplo, ahora de cara a la elección del directorio de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo, que vos lo sabes bien, y ahí se van a dar los primeros choques, ¿verdad? Porque efectivamente ahí es parte del juego de la transaccionalidad de la política, ¿verdad? En este caso también. Termina la idea para aportar acá. No, en este caso Liberación Nacional también entra en ese juego, ¿verdad? De cómo consolida ese 10% de gente que vota religiosamente por ellos, pero como decía Daniel Calvo en sus análisis, se nos está yendo ya. O sea, es gente cada vez más grande, que tiene cada vez menos interés de involucrarse directamente en la política. Si quieren opinar, porque sí quieren opinar, pero es gente que cuando uno conversa con ellos en algunos momentos dicen es que ya le toca a otros, ya es el turno de otros, ¿verdad? Y el asunto es que parecería, Víctor, que en las fases de recambio generacional, incluso el movimiento de Pueblo Soberano se situó en un punto medio y el partido, para pensar a futuro, podría ser incluso el Frente Amplio por el segmento población joven, donde ya estás diciendo de que tiene cierta empatía con un tipo de mensaje. Entonces, incluso a esto hay que ponerle atención. Sí, claro. O sea, a ver, de cara a largo plazo, nuevamente, y a la planificación, el que en principio si hace el trabajo de consolidación digamos, de ideas, el que tiene mayor posibilidad de capitalizar ese, valga la redundancia, capital político, es el Frente Amplio, ¿verdad? Porque incluso en el caso del Partido Pueblo Soberano, en la pregunta del partido de simpatía, ves que aunque hay un grupo importante de gente de 18 a 35, el grupo más importante del Pueblo Soberano está en la gente de 36 años o más. O sea, no es gente... No es joven. No es gente joven, exacto. Entonces, ahí van a No es gente joven, pero le da para mantener la cuerda un rato. Es correcto, le da para mantener la cuerda un rato, y ese mantener la cuerda un rato, ya sabemos hacia dónde va, ¿verdad? Será un periodo más, y además de eso vienen las elecciones, lo que podríamos llamar elecciones de medio periodo, que son las elecciones de alcaldes, síndicos y regidores. Son 6,000 puestos los que se eligen.
eso no es cualquier cosa. Y además de 6.000 puestos los que se eligen, eso lleva a que los partidos políticos que van a participar traten de inscribir, creo que son 12.000 o 15.000 nombres, por ahí, más o menos, lo que se por ahí, inscriben. sí. O sea, es un reto impresionante. Ve, en el caso Pueblo Soberano, la gente de más de 36 años representa el... te digo... Estamos totalmente en vivo haciendo los ajustes matemáticos y estadísticos correspondientes, así que para que vean que aquí actualizamos los datos en tiempo real, con el especialista, con el que sabe, don Víctor Borge y González. Vamos a ver cómo sale la suma, resta, multiplicación y división. 60%. 60% de los votos del Pueblo Soberano es de gente que tiene 36 años o más. O sea, es todo un reto. Sí, en sí, el caso del Frente Amplio, el 100% es de gente de 36 años o menos. El 100%. En el caso de la encuesta, o sea, Sí, por eso. definitivamente va a haber gente de más de 36, pero en el caso de esta muestra, la gente que declara que simpatiza con el pueblo, con el Frente Amplio, es gente joven. O sea, es un partido que tiene, si logra consolidar ideas que calen en ese grupo de la población, llámense millennials, es un partido de millennials. Es un partido de millennials y de hecho no me topé pocas personas, fueron bastantes, que me decían para presidente por Liberación, pero para diputado por el Frente Amplio. A ese partido le tengo el ojo puesto y así me lo decían. Y me parece una apuesta importante si logran mantener su disciplina y si logran mantener la paciencia. Es al 2030, 2034 un partido de mucho cuidado. Es un partido de cuidado, es un partido, yo lo decía, en algún momento te lo dije también, que había que ponerle cuidado al Frente Amplio porque es un partido organizado, es un partido que tiene un grupo de liderazgos jóvenes muy preparado, son gente realmente estudiosa, técnica, y no solo eso, que casi todos los liderazgos que están surgiendo en el Frente Amplio tienen o han tenido alguna experiencia en el Congreso Legislativa, sí. o en algún gobierno municipal, ¿verdad? O sea, hay gente que entiende cómo funciona el sistema y entiende y que quiere meterse. Que quieren meterse al sistema porque entienden. Eso es algo importante. Víctor, en la última parte, me parece, no sé si la última, la de confianza en el proceso, pero previo a esa, aquí está compra de voto y coacción. Defines así sí, un segmento del estudio, y eso es para derribar mitos, me parece. ¿Se dio algún tipo de coacción, de insinuación, de compra, así como lo titulas en el estudio, de votos en el proceso? A ver, sí se dio la compra de voto y sí se dio la coacción. Este es un tipo, a ver, ya hay varios estudios académicos en los que he participado con otros investigadores a nivel internacional, especialmente en América Latina y especialmente en el Triángulo Norte. Se planteó la tesis de la compra de voto y la coacción en un documento que en inglés en académico que se llama, un paper que le llaman, titulado Carrots and Sticks, de 4 investigadores de la universidad, politólogos de la Universidad de Notre Dame. Básicamente hablan de que
hay un grupo de la población en América Latina que es víctima de la coacción y de la compra de voto, y que eso de alguna manera está socavando las bases democráticas. En este caso, en ese caso, digamos que te comento, se corrieron otros ejercicios experimentales porque este tipo de temas, al igual que hablar de corrupción, no, usted puede, al igual que hablar de temas como violencia sexual, sobre, por ejemplo, como consumo de drogas, temas que son sensibles, este tipo de preguntas directas tienden a tener una subrepresentación. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de la gente no lo dice explícitamente. Sin embargo, cuando vemos las preguntas que le ofrecimos, porque son preguntas que hemos hecho en otros países también, vemos que, por ejemplo, acordemos que el margen de error de esta encuesta es de más o menos 4%, más o menos, ¿no? Entonces, cosas básicas que uno ha escuchado que pueden ofrecer la gente en el terreno a cambio del voto, ¿verdad? En otros países ofrecen plata. Por ejemplo, en Honduras hemos evidenciado que pagan hasta $10, $20 por voto, ¿verdad? Y en otros les quitan la cédula, por ejemplo, y se la dan solo cuando entra. En este caso hemos oído hablar, antes se hablaba de que en Costa Rica la compra del voto se daba a través de, o la coacción, especialmente la compra se daba a través de la promesa de acceso a un bono de vivienda, por ejemplo, o la promesa de un puesto de trabajo en el gobierno, ¿verdad? Eso es compra de voto, ¿verdad? En otros casos, cuando se hablaba de coacción, es o vota por mi candidato, o vamos a hacer que a su hijo le quite la beca, ¿verdad? O a que le quiten la ayuda que tiene en el IMAS, por decir algo. Estoy planteando supuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Planteamos preguntas generales y le decimos, pensando en su comunidad, ¿supo si alguna persona de algún partido político, a cambio del voto, ¿verdad?, le ofreció adelantar citas médicas? Entonces, aquí vemos que un 2% de la muestra dijo que sí, ¿verdad? Que sí ofrecieron. O sea, ya hay gente diciendo de que sí hubo ofrecimientos de adelantar citas médicas, que aunque está dentro del margen de error, como digo, hay una subrepresentación a la hora de correr otros ejercicios, uno podría identificar que efectivamente hay un número mayor de gente a la que le ofrecieron. ¿Cuál es ese porcentaje? Es parte de lo que en el proceso más adelante se debe investigar, ¿verdad? Para fortalecer esa hipótesis. Pero cuando lo cruzamos, por ejemplo, por regiones, vemos que en el caso de la región, de las regiones fuera de la región central, usando la categorización de Mideplan, el 3%, o sea, pasamos de un 2% a un 3%, la gente que dice que sí, que le ofrecieron adelantar citas médicas. Acordémonos que uno de los grandes flagelos que tenemos es ese, las listas de espera. Entonces, claro, sí, te dicen, te van a ofrecer, te ofrecen adelantarte la cita de la mamografía dentro de 6 meses a después de la elección. Puchica. Es bien complejo, ¿verdad? Pones a la gente en una disyuntiva. Luego les dijimos, le ofrecieron una beca para estudiar, ¿verdad? Ahí vemos que efectivamente quienes más, en términos de regiones, quienes más se vieron en teoría beneficiados con ese ofrecimiento fueron gente de afuera del gran área metropolitana, de la región central. Ahí pasamos de un 4%, 3.7%, ve que estamos en el general sobre el margen de error. Pasamos a un 7% fuera del gran área metropolitana. O sea, y es la gente que se identifica especialmente con independientes. O sea, el objetivo en este caso era de alguna manera enamorar a los votantes independientes, a los que se sabe nuevamente que son votantes coyunturales. ¿Qué sinsabor te deja esta parte? ¿Qué sinsabor te deja esta parte del estudio? Mira, esto es una demostración clara de una debilidad que se está empezando a dar en el sistema democrático
y de la desconfianza en el sistema de partidos políticos y de la desconfianza del sistema para resolver las necesidades de la gente. O sea, esto evidencia que ya hay un grupo de gente, primero, ya hay un grupo de gente de los que están aspirando a puestos de elección popular, ofreciendo cosas a cambio del voto, ¿verdad? Cosa que uno diría, es normal, pero no debe normalizarse. Ese es el tipo de cosas que no deben normalizarse, ¿verdad? Porque de comprar voto a la violencia política, como la que se da en otros países de América Latina, hay poco. O sea, del dicho al hecho hay poco trecho, ¿verdad? No, y también el ofrecimiento, pero el cumplimiento, no tanto de la compra, sino de las amenazas, eso es delicado. Sí, porque por ejemplo, entregó dinero en efectivo. Un 7% de la gente vio que le entregaron dinero en efectivo, dijo que le entregaron dinero en efectivo a cambio del voto, ¿verdad? Y ahí la gente que simpatiza con los diferentes partidos políticos, prácticamente todos dijeron que les ofrecieron. O sea, no importa si eran, y especialmente los independientes, ¿verdad? Nuevamente, aquí lo que sí es consistente a lo largo de todas las preguntas es que los que se dicen votantes independientes, o sea, gente sin partido, fueron los que recibieron con mayor frecuencia ofrecimientos de este tipo, que les entregaron dinero en efectivo, les iban a entregar dinero en efectivo, les ofrecieron un puesto en el gobierno, les ofrecieron una beca para estudiar, le ofrecieron adelantar citas médicas. O sea, cosas que uno dice, no es tan duro, es normal, pero, a ver, es un signo de debilidad. Es un signo de debilidad del sistema como tal, ¿verdad? El sistema está siendo incapaz de resolverle a la gente y solo con la compra soy capaz de acceder al voto de esta gente, ¿verdad? No puedo convencerlos con palabras, ¿verdad? Tengo que comprarlos. Y eso también relacionándolo con que todos los partidos, según expresas, todas las banderas tuvieron ese episodio, porque no podemos hablar de que fue orquestado ni que fue enviado específicamente por alguien, simplemente pasó y que todos los votantes de todos los partidos vieron el tema, pues llega a ser complicado, porque eso es como a quién vuelvo a ver y quién está libre de pecado para que tire la primera piedra. Aquí lo que hay que hacer es un proceso interno de formación para tratar de evitar todo esto. No puede ser que esté pasando. Pues está pasando. Entre un 5 y un 10% de la gente ya está siendo sujeta a compra de voto o coacción, especialmente fuera del gran área metropolitana o en el resto del país. Y ese es el tema. Ahí es donde está focalizada la compra de voto y la coacción. ¿Y dónde es que están los cantones y las regiones con mayor... Ese dato. Necesidad. Perdón. Con mayor necesidad. ¿Y dónde fueron las votaciones más marcadas? ¿Dónde están los votos en función de los territorios? Es complicado porque son poblaciones con necesidad, vulnerables. Sí, pero por ejemplo, después preguntamos, ¿con cuál de estas afirmaciones está usted de acuerdo? Un poco para medir también de alguna manera la salud de la democracia en la percepción de la gente. Para gente como yo, no importa si un gobierno es democrático o no democrático, ¿verdad? Eso a nivel nacional, un 5% nos dice eso, pero fuera de la región central, el 10% de la gente. Y hay otro 10% de la gente fuera de la región central que dice, bajo algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Ya estamos hablando de un 20% de la gente, ¿verdad? Demasiada gente. Sí, porque entonces ya está la semilla sembrada. O sea, lo que pasa es que aquí queremos meter la cabeza como los avestruces y hacer de que las cosas no están pasando, ¿verdad? A ver, ahí están, o sea,
1 de cada 5 votantes costarricenses hoy cree que hay cualquier cosa mejor que la democracia, ¿verdad? Estás hablando de más o menos 600,000 personas, ¿verdad? Híjole, sí. O sea, es que no te estoy Mucha hablando, gente. esa gente tiene capacidad, esa gente tiene capacidad de conformar un partido político, Y de entrar en plantear segunda una ronda agenda, eventualmente. de llegar al gobierno por medios democráticos y, y bueno, las historias no las sabemos en Venezuela, no las sabemos en Nicaragua, no las sabemos en varios países, ¿verdad? Y, Sí. Víctor, nos quedan 2 minutos de programa y te los quiero ceder para que hagas un amarre de todo el estudio. ¿Qué, qué nos espera como país haciendo esta autopsia? ¿Cuál es el informe técnico de la autopsia electoral? mira, uno, en términos de partidos políticos hay un gran reto para lograr modernizar la manera en que los partidos políticos llegan al votante en general, llámese independiente o no, ¿verdad? Hay una brecha importante que los partidos políticos no han logrado cerrar y eso parte de la época de la era del pragmatismo en la que vivimos, ¿verdad? Y es una era en donde la digitalización y el movimiento acelerado producto de esa digitalización lleva a que la manera en que los partidos políticos planteaban sus ideas ya no sea suficiente, ¿verdad? Entonces, ahí no solo viene de los partidos políticos también, sino creo yo de parte de la misma institucionalidad, ayudar, apoyar a los organizadores de partidos políticos y a los liderazgos de partidos políticos a entender mejor a los votantes y a cómo bajar de manera más eficiente los mensajes y las ideas, ¿verdad? Y a cómo resolver, cómo la gente entiende que los partidos políticos puedan resolver eso. Segundo, esto último que acabamos de ver, que es, yo desde el 2018 lo vengo diciendo, que me dicen, seguro muchos me han dicho que soy como Juanito y el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y no viene nunca. No, ahí viene el lobo, se los acabo de decir, un 20% de la gente, que son más o menos 600,000 votantes, ya creen que hay cualquier cosa mejor que la democracia, ¿verdad? Esa gente, El voto joven o voto ya más centrado en años? ya te digo, En el último minuto del programa para hacer el zarpe. es Porque eso voto también, joven, eso es voto joven. es voto joven de 18 a 35 años. Bueno, Entonces, nuevamente, entramos en un momento de poca confianza en el sistema, 7 de cada 10 personas creen que el sistema no está funcionando, ¿verdad? Lo hemos visto en otros estudios en el pasado. Algunos de los poderes son mal percibidos por la gente, ¿verdad? De la institucionalidad, de la conformación del Estado democrático. Son mal percibidos, lo cual habla nuevamente del desgaste en proceso que se está dando. Sin embargo, el hecho de que la gente confíe en el voto como una manera de solucionar, como una manera de sostener la democracia y de solucionar algunos de los problemas del país, habla de que hay alguna esperanza, ¿verdad? De sostenerlo. Ahora se nos están metiendo temas que asustan, como este que les mencionaba de la compra de voto y la coacción, ¿verdad? claro. Bueno, Víctor, te agradezco los dos programas, la explicación a fondo del estudio y nos quedamos sumamente preocupados. Yo sé que no soy el único de este cierre que estás haciendo porque nos tiene que llamar a la reflexión de qué estamos haciendo para evitarlo y cómo queremos tener a Costa Rica en un futuro. Te agradezco, Víctor. Gracias, Jonathan, y gracias a todos, y quedo a la orden. Encantado siempre de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos ustedes. Mañana un nuevo programa de Red Democrática. No se lo pierdan, 10 de la mañana. Bendiciones.